Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video, dando continuación a lo último que comentamos en el video de variables aleatorias. En este caso, daremos inicio a uno de los últimos temas fundamentales con los cuales terminaremos este curso de estadística y probabilidades. Tal cual, como estamos viendo en el título de la presentación de este video, daremos inicio a lo que llamaremos como las distribuciones de probabilidad. Debemos recordar que el objetivo de una distribución de probabilidad, así como lo comentamos al final del video de las variables aleatorias, es cómo nosotros podemos llegar a encontrar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los elementos de una variable aleatoria. Recordando que al momento de hacer el planteamiento de las variables aleatorias, deberemos considerar si estaremos trabajando con una variable aleatoria discreta o con una variable aleatoria continua. Así que por lo tanto, este será el primero de varios videos con los cuales estaremos trabajando cada uno de los tipos de distribuciones de probabilidad con los cuales podríamos llegar a trabajar en ciertos casos específicos. Sin más estudiantes, daremos inicio al primer tipo de distribución de probabilidad con el cual podemos llegar a trabajar. Será el cual nosotros podemos considerar como la distribución binomial. En este video vamos a profundizar qué es una distribución binomial y principalmente cómo la podemos llegar a trabajar en casos demasiado específicos. Primero que todo, daremos una definición teórica de lo que podríamos llegar a considerar como esta distribución binomial. Tal cual, como estaremos observando en pantalla, lo primero que podemos aclarar de la distribución binomial es que es una distribución de probabilidad aplicada a las variables aleatorias discretas. Recordando otra vez que cuando hablamos de una variable aleatoria discreta, estamos hablando de que solo podríamos llegar a obtener valores totalmente fijos, ya sea teniendo en cuenta el número mínimo, que sería el 0, hasta un número máximo o incluso un número infinito. Pero como tal, nos vamos a dar cuenta que esta distribución solamente la podremos aplicar para este tipo de variables. Ahora, ¿en qué consta la distribución binomial y en qué la vamos a distinguir con respecto a las otras distribuciones que veremos en futuros videos? Tal cual como nos están diciendo más adelante, este tipo de distribución nos permite encontrar la probabilidad de que en cierto número de ensayos de un experimento se encuentre un valor de la variable aleatoria. Básicamente, lo que nos está diciendo la definición de la distribución binomial es que nosotros vamos a contar absolutamente con todo el número de ensayos, o mejor dicho, el número total que podríamos llegar a obtener de la variable aleatoria, y a partir de ese punto podríamos llegar a obtener diversas probabilidades por medio de los otros valores que se pueden llegar a encontrar dentro de esa variable aleatoria. Pero para esto también vamos a tener que utilizar algo que nos mencionan al final, que será el éxito que puede llegar a ocurrir directamente de este caso. Cuando hacemos referencia al éxito, podríamos llegar a considerar directamente lo que habíamos comentado en el video anterior de las variables aleatorias. Por ejemplo, en el caso en el cual estábamos mencionando el número de piezas defectuosas para automóviles, podríamos llegar a predecir el éxito que puede encontrarse al momento de que nosotros encontramos una pieza defectuosa. Así que, por lo tanto, vamos a considerar que esta palabra éxito la veremos muy a profundidad cuando estemos hablando de esta distribución binomial. Sin embargo, también podríamos hacer una pequeña referencia a lo que se llama la parte histórica por medio del experimento de Bernoulli. Nosotros podríamos decir que en el experimento de Bernoulli podríamos llegar a efectuar experimentos simples, donde este experimento simple podría llegar a tener dos casos, una probabilidad de éxito y también una probabilidad del fracaso. Podríamos verlo de una manera muy sencilla con el lanzamiento de una moneda, donde ya sabemos que en el apartado probabilístico estuvimos analizando que al momento de lanzar una moneda puede llegar a caer el resultado de cara o el resultado de sello. Así que por lo tanto, en este caso podríamos analizar de que por medio del experimento de Bernoulli podríamos considerar que la probabilidad de éxito será cuando cae cara o la probabilidad de fracaso será cuando cae sello, dependiendo del punto de vista con el cual nosotros estemos trabajando este experimento. Así que por lo tanto podríamos ver este experimento de Bernoulli de una manera mucho más amplia por medio de la distribución binomial, porque en el caso de la distribución binomial ya no haremos un experimento simple, haremos un número de ensayos con el
cual podríamos llegar a ejecutar un experimento más complejo, pero que de todos modos estaremos analizando en el transcurso de este video. Teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la distribución binomial, vamos a conocer entonces ahora lo que llamaremos la función de probabilidad. Recordemos que al igual como mencionamos casi a lo último del video de las variables aleatorias, consideremos que cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta, deberemos encontrar una función de probabilidad, pero con una variable aleatoria continua trabajaremos con una función de densidad. En este caso, cuando estemos hablando de la distribución binomial, nos estaremos dando cuenta que la función de probabilidad que podremos llegar a utilizar es esta que vemos en pantalla. Lo primero que podemos detallar son el número de igualdades que podemos llegar a poseer a través de esta función. Se podría decir que la primera parte de la igualdad, donde tenemos las letras B y N, y entre paréntesis la letra N minúscula y la letra P minúscula, simplemente están reflejando que vamos a utilizar una distribución binomial con parámetros N minúscula y P minúscula. Al mismo tiempo, más adelante, vamos a encontrar un f de x, que generalmente en el cálculo se puede utilizar para representar a una función. Sin embargo, en este caso, en nosotros nos estaremos concentrando única y exclusivamente en este apartado que vemos más adelante, donde tenemos la P mayúscula y entre paréntesis tenemos X mayúscula igual a X minúscula. Si nos preguntamos qué significa este apartado al momento de llegar a representar a la función de probabilidad, simplemente estamos diciendo que aquí vamos a encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un valor de la variable aleatoria. Debemos recordar otra vez en el video anterior cómo nosotros pudimos llegar a identificar el evento de la variable aleatoria por medio de la X mayúscula, mientras que la X minúscula representa el valor de la variable aleatoria. Así que por lo tanto, de aquí en adelante, cuando queramos encontrar la probabilidad de que se cumpla la variable aleatoria, vamos a tener que utilizar esta expresión con la P mayúscula y estas dos X que vemos entre paréntesis. Sin embargo, al momento de conocer mucho más a fondo cuál será el uso primordial de la distribución binomial, nos vamos a dar cuenta que todo esto que vemos más adelante en negrillas es la fórmula general que podríamos llegar a utilizar para que de esa manera encontremos la probabilidad. Técnicamente, esta fórmula inicia con la combinatoria de n y x multiplicado por p elevado a la x y siguiendo con la multiplicación de 1 menos p elevado a la n menos x. Aquí es donde nuevamente nos vamos a dar cuenta que para poder utilizar la distribución binomial estaremos considerando lo que habíamos dicho en teoría, porque así como lo estamos viendo en la parte de abajo, vamos a resaltar que cada uno de estos valores que vemos en la formulación serán los valores importantes al momento de hacer uso de la distribución binomial, considerando de que n minúscula vendrá a representar el número de ensayos con el cual vamos a trabajar. P minúscula va a representar la probabilidad de éxito. 1 menos P representará la probabilidad del fracaso y finalmente X minúscula representará el valor de la variable aleatoria. Todos estos cuatro valores, como nos estamos dando cuenta, los estamos viendo de una manera muy directa en la fórmula de la distribución binomial, en la cual más adelante veremos cómo la podemos llegar a aplicar en un caso mucho más específico, pero al mismo tiempo también nos daremos cuenta que gracias a nuestro famoso software de Microsoft Excel también podemos llegar a encontrar las probabilidades por medio de una distribución binomial. Solamente es cuestión de tener muy en claro cuáles serán cada uno de estos valores que vemos en la parte de abajo, recordando otra vez que el objetivo de la distribución binomial es que podremos llegar a encontrar diversas probabilidades teniendo en cuenta el contexto con el cual estamos trabajando. De acuerdo, estudiantes, ya después de que nosotros hagamos uso directamente en este caso de la función de probabilidad y mejor dicho, encontremos varias probabilidades, no se nos puede olvidar que otro objetivo con el cual también hemos referenciado a las distribuciones de probabilidad es lo que hemos llamado los estadísticos principales, recordando que en este caso trabajaremos con tres estadísticos primordiales, el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. En este caso, como nos vamos a dar cuenta, el valor esperado que podemos llegar a representar con el EX que tenemos
vimos acá, o por medio de la letra griega mu, como también lo habíamos dicho anteriormente, simplemente será un cálculo entre la multiplicación del número de ensayos por la probabilidad de éxito, recordando que estos dos valores, n por p, representan lo que habíamos comentado con anterioridad. Así que por lo tanto nos vamos a dar cuenta que calcular el valor esperado realmente no va a ser complejo para este caso. Lo mismo pasará en el caso de la varianza, que como nos damos cuenta, otra vez podremos recordar que la varianza se representa como var x o también como sigma elevado al cuadrado y que en este caso solamente será la multiplicación de estos tres valores, el número de ensayos por la probabilidad de éxito y la probabilidad del fracaso. Otra vez los mismos valores que habíamos comentado con anterioridad. Finalmente, el último estadístico que no olvidaremos es la desviación estándar, donde recordaremos que la podremos representar como desx o simplemente como la letra griega sigma. Y en este caso, como nos vamos a dar cuenta y también recordando lo que habíamos aplicado en la parte estadística, ya sabemos que la desviación estándar simplemente representa la raíz cuadrada de la varianza. Así que por lo tanto, cuando ya tengamos el valor de la varianza, simplemente será aplicar una raíz cuadrada para que de esa manera encontremos el valor de la desviación estándar. Tal cual como lo hemos mencionado, estos serán los estadísticos principales con los cuales podemos llegar a trabajar una vez ya tengamos cada una de las probabilidades que nos puede definir la distribución binomial. Sin más estudiantes, vamos a avanzar ahora al apartado práctico en el cual comenzaremos a entender cómo funciona mucho más generalmente la distribución binomial y al mismo tiempo cómo podemos llevar a cabo diversas interpretaciones a través de lo que nos estén preguntando. Así que para ello avancemos con el ejemplo práctico donde podremos entender cómo utilizar dicha distribución binomial. En este caso, como podemos detallar directamente en el ejemplo, nos están hablando sobre un curso de estadística y en este curso se sabe que existe un 35% de probabilidad de ser exonerado del examen final. También nos están referenciando de que en el curso está compuesto por 12 estudiantes. Si nos damos cuenta, ya esta primera parte del contexto nos está dando una idea de cuál es la cantidad total que puede llegar a tener el número de ensayos y al mismo tiempo también nos está diciendo cuál será la probabilidad de éxito para que un estudiante sea exonerado del examen final. Y a partir de esa información vamos a poder determinar diversas probabilidades como las que vemos aquí en la parte de abajo. Vamos a determinar cuál es la probabilidad de que 4 estudiantes sean exonerados, la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados y al final vamos a determinar la probabilidad de que 2 estudiantes o más sean exonerados. Una vez ya encontremos estas 3 probabilidades, también podremos llegar a responder esta pregunta: ¿cuál será el número esperado, la varianza y la desviación estándar de estudiantes exonerados en el examen final? Que si nos damos cuenta, esta última pregunta hace referencia a los estadísticos principales que también comentamos con anterioridad. Así que por lo tanto, vamos a utilizar toda la información inicial que se nos está brindando para que de esa manera planteemos cada uno de esos valores y podamos utilizar la distribución binomial en el planteamiento de cada una de las probabilidades que encontraremos inicialmente. Para eso, ¿cuál será entonces el primer paso que nosotros vamos a ejecutar? Vamos a tener en cuenta que al momento de hacer uso de la distribución binomial, te estaremos considerando cada uno de los valores que habíamos comentado en teoría. Sin embargo, también es muy importante que analicemos cuál será la variable aleatoria con la cual podemos llegar a trabajar. Recordando lo que vimos en el video anterior sobre cómo planteamos una variable aleatoria, podríamos verlo bajo este punto de vista. Sabemos que en este ejemplo la clase está compuesta por 12 estudiantes y la variable aleatoria será tener en cuenta a los estudiantes que podrían ser exonerados del examen final. En este caso, bajo ese orden de ideas, podríamos decir entonces que la variable aleatoria sería esta que vemos en pantalla, recordando que el número 0 va a representar entonces de que no existe ningún estudiante que sea exonerado del parcial final. Al mismo tiempo, podríamos decir que el número 1 representa de que un estudiante será exonerado, 2 representará que 2 estudiantes sean exonerados y al final podríamos decir que el número 12 estará representando que existen 12 estudiantes que pueden ser exonerados, o mejor dicho, todos los estudiantes podrían ser exonerados sin ningún problema. Recordemos otra vez que si queremos profundizar cómo hacemos el planteamiento de las variables aleatorias, para eso podremos visualizar nuevamente el video anterior. Sin embargo, en este caso,
Como ya tenemos una idea más específica de cuál será la variable aleatoria que vamos a utilizar, entonces podremos encontrar cada uno de los valores necesarios para encontrar diversas probabilidades como las que planteamos inicialmente. En este caso, como nos vamos a dar cuenta, el valor de n minúscula va a representar el número de ensayos y para este caso será igual al número 12, porque decimos que esa es la cantidad máxima que podemos llegar a encontrar en este curso de estadística. Al mismo tiempo, también podemos plantear la probabilidad de éxito, que como nos dábamos cuenta anteriormente nos decían que era del 35%. Y si queremos convertir esta probabilidad a su forma decimal, recordaremos algo muy similar a cómo trabajábamos las probabilidades anteriormente. Si nosotros normalmente convertimos un número decimal a porcentaje multiplicándolo por 100, para hacer el caso contrario convertiremos el porcentaje a decimal dividiendo el valor por 100. En este caso, si tomamos el número 35 y lo dividimos entre 100, vamos a obtener como resultado el 0,35. Claramente ustedes van a preguntar, ¿cuál es el objetivo de convertir el porcentaje a decimal? Ya lo veremos más adelante cuando lleguemos al apartado práctico. Finalmente, el último valor que vamos a necesitar será la probabilidad del fracaso, donde en este caso lo podríamos ver también de esta forma. Si tenemos un 35% de éxito de que un estudiante sea exonerado, obviamente la otra parte será entonces la probabilidad del fracaso de que el estudiante no sea exonerado, que en este caso, como podremos ver, será del 65% o también dicho 0,65. Una manera más sencilla en la cual podemos llegar a encontrar este valor es tomar el número 1 y restarle la probabilidad de éxito que teníamos antes. Es decir, 1 menos 0,35 tendría que darnos como resultado 0,65. De esa manera, así ya tendremos todos los valores necesarios que nos brinda el contexto del ejercicio para que de esa manera planteemos las probabilidades que teníamos inicialmente. Y en este caso, como nos daremos cuenta, la primera pregunta hacía referencia a cuál será la probabilidad de que 4 estudiantes sean exonerados. Sabemos que el curso está compuesto de 0 a 12, técnicamente lo que dice la variable aleatoria, y en este caso queremos encontrar cuál es la probabilidad de que exactamente 4 estudiantes sean exonerados de ese parcial final. Para eso, lo primero que vamos a considerar será el valor de la variable aleatoria que le asignaremos a esta probabilidad, teniendo en cuenta de que la variable aleatoria puede ir desde el número 0 hasta el número 12, pero como claramente en este caso la pregunta hace referencia a que 4 estudiantes sean exonerados, entonces podríamos decir que la variable aleatoria para este caso vendrá a ser el número 4, y así como lo estamos viendo aquí en la parte izquierda, podríamos decir que el planteamiento de la probabilidad sería que la probabilidad sea igual a que x es igual a 4, recordando que x es la manera en la cual representamos a la variable aleatoria y 4 en este caso sería el elemento que representa a esa variable aleatoria. Así que por lo tanto, en este caso vamos a considerar que esa será la probabilidad que nosotros vamos a encontrar. Tal cual, como incluso lo estamos viendo más adelante, podríamos decir que todo este cálculo que vemos acá viene de la manera en la cual hemos planteado la función de probabilidad. Sin embargo, tal cual como lo dijimos con anterioridad, esta es una de las formas con las cuales podríamos llegar a encontrar la probabilidad, teniendo en cuenta que el cálculo será 12 combinado con x multiplicado con 0,35 elevado a la 4 multiplicado por 0,65 elevado a la 12 menos 4. Un cálculo que si bien podríamos llegar a generar con calculadora, técnicamente en este caso recomendaremos el uso de nuestro famoso software de Microsoft Excel, donde nos daremos cuenta que Excel tiene una función específica para que de esa manera podamos utilizar la distribución binomial. Y en este caso, como nos estamos dando cuenta, la función que estaremos utilizando se llamará distr.binomial binom.n. Esta función que vemos en la parte de abajo, como también lo sabemos por experiencia, solamente la podremos utilizar cuando tengamos en cuenta este símbolo del igual. Y al mismo tiempo, como nos daremos cuenta más adelante, podremos colocar después del paréntesis el orden exacto de cada uno de estos valores. Cuando ustedes hagan uso directamente de Microsoft Excel, precisamente con esta función, nos daremos cuenta que la misma nos va a pedir 4 parámetros. El primer parámetro será el número de éxito,
que para esta probabilidad vendrá a ser el número 4, recordando que en este caso queremos encontrar la probabilidad de que 4 estudiantes sean exonerados. Luego del punto y coma escribiremos el número de ensayos, que como nos daremos cuenta será el número 12, recordando que este es el número máximo que nosotros tenemos para esta variable aleatoria. Luego del punto y coma nos están preguntando por la probabilidad de éxito, donde en este caso, como recordaremos, esa probabilidad de éxito será 0,35. Finalmente, el último parámetro que nos va a especificar, tal cual como ustedes estarán dando cuenta, es algo que llamaremos como el acumulado. Hay que tener mucho cuidado cuando lleguemos a este apartado del acumulado, porque tal cual como ustedes estarán dando cuenta al utilizar Excel, pues haber dos opciones que podemos llegar a utilizar. La opción de verdadero, que acumula todos los valores, o la opción de falso, que encuentra una función bruta. Cuando hablamos de que la función es bruta, es porque solamente estaremos encontrando una sola probabilidad. No queremos acumular varias probabilidades, queremos encontrar una probabilidad en concreto. Así que para ello, la recomendación es que siempre nos quedemos con la opción de falso, en la cual siempre encontraremos una probabilidad específica, como en este caso. Queremos encontrar la probabilidad de que X sea igual a 4, o mejor dicho, la probabilidad de que 4 estudiantes sean exonerados, entonces nos quedaremos directamente con este comportamiento para nuestra función. Luego, caso inmediato, después de que ya tengamos todos los parámetros y cerramos el paréntesis, podremos brindar Enter, donde lógicamente sabemos que el resultado puede llegar a tener varios decimales, pero al igual como lo hicimos anteriormente en el caso de las probabilidades, solamente nos vamos a quedar con los 4 primeros decimales, lo cual va a significar que en este caso nos quedaremos entonces con estos decimales que vemos en pantalla, 0,2367, lo cual significa que si queremos hacer la conversión a porcentaje, aquí lo que haremos sí será multiplicar por 100, y por lo tanto el resultado final vendría siendo 23,67%. Técnicamente, esta probabilidad que acabamos de encontrar es la probabilidad de que 4 estudiantes sean exonerados, pero al mismo tiempo, si quisiéramos practicar con otra cantidad diferente, lo único que tendríamos que hacer por medio de la función es reemplazar el número 4. Yo, por ejemplo, podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que todos los estudiantes sean exonerados? Entonces, para eso, reemplazaría el número 4 por el número 12, porque sabemos que el 12 representa a todos los estudiantes del curso. O al mismo tiempo, si yo quisiera encontrar la probabilidad de que un solo estudiante sea exonerado, entonces también reemplazaría el número 4 por ese número 1, teniendo en cuenta de que los demás valores, como el número de ensayo, la probabilidad del éxito y el acumulado falso, siempre van a quedar totalmente quietos. Esto va a ser una lección muy importante para que las siguientes preguntas que responderemos a continuación sepamos que el único reemplazo que haremos será a través del primer valor, que tal cual, como lo hemos dicho con anterioridad, representa el número de éxitos. Así que, por lo tanto, estudiantes, ya tenemos una idea mucho más específica de cómo estaremos utilizando esta distribución binomial, y al mismo tiempo entonces podremos seguir contestando más preguntas como la que viene a continuación. Vamos ahora a encontrar la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados. Tengamos en cuenta de que en este caso la pregunta no nos está diciendo la probabilidad de que 3 estudiantes sean exonerados, nos dice la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados. Esto básicamente significa que nosotros solamente vamos a encontrar la probabilidad de que los números menores a 3 sean exonerados para este caso, o mejor dicho, cuando hagamos el planteamiento de la probabilidad, no vamos a utilizar el símbolo del igual, vamos a utilizar un símbolo que se representa como el menor, teniendo en cuenta de que esto es un símbolo que representa una desigualdad matemática y que en este caso nos está diciendo que nosotros no encontraremos la probabilidad de que 3 estudiantes sean exonerados, solamente encontraremos la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados, y por lo tanto esa palabra menos la estaremos racionalizando por medio del símbolo de menor. Ahora, aquí es donde entra la pregunta curiosa. ¿Cómo nosotros estaremos utilizando esta probabilidad teniendo en cuenta lo que acabamos de conocer por medio de la probabilidad anterior? Para ello vamos a tener en cuenta cuáles serán los números menores a 3, considerando que como nos están preguntando la probabilidad de menos de 3 estudiantes, podríamos decir que menos de 3 estudiantes serían 2 estudiantes, o incluso también podríamos decir menos de 3 sería un solo estudiante, o incluso también podríamos decir menos de 3 estudiantes
estudiantes serían ningún estudiante. En pocas palabras, podríamos racionalizar de que los números menores a 3 vendrían siendo 0, 1 y 2. Así que, por lo tanto, en este caso, si queremos encontrar la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados, vamos a tener que encontrar la probabilidad de que ningún estudiante sea exonerado, la probabilidad de que un solo estudiante sea exonerado y al mismo tiempo la probabilidad de que 2 estudiantes sean exonerados. Todo eso va a representar a los números menores a 3. Ustedes también se preguntarán, ¿por qué estamos sumando cada una de esas probabilidades? Porque en este caso debemos comprender de que menores a 3 no solamente será un solo valor, pueden ser varios valores y para eso lo que haremos es acumular cada uno de esos mismos valores. Así que por lo tanto, para este caso, si nosotros queremos encontrar una probabilidad en conjunto, vamos a tener que sumar cada uno de esos resultados que están planteados en estos momentos. Claramente, como lo vimos en el caso anterior, vamos a tener que encontrar cada una de estas probabilidades de forma individual y para eso entonces vamos a empezar con la probabilidad de que x sea igual a 0. O también dicho en nuestro contexto, la probabilidad de que ningún estudiante sea exonerado. Y tal cual como lo estamos viendo aquí en pantalla, podemos llegar a considerar otra vez nuestra función anterior, distr.binom.n, en el cual lo único que haremos a diferencia del ejemplo anterior será reemplazar el número 4 por el número 0. Y nuevamente, si nos quedamos con 4 decimales, nos vamos a dar cuenta que la probabilidad de que x sea igual a 0 vendrá a ser igual a 0,0057. Para eso, como ustedes bien saben, los animo a que utilicen directamente su software de Microsoft Excel para que de esa manera encontremos esta misma probabilidad. Al mismo tiempo, podemos llegar a encontrar la probabilidad de que x sea igual a 1, es decir, la probabilidad de que un estudiante sea exonerado, donde en este caso, como nos damos cuenta, será igual a 0,0368. Solamente reemplazando la función anterior, el número 0 con el número 1, nos vamos a dar cuenta que el resultado es muy diferente. Al mismo tiempo, otra vez haciendo caso a lo que habíamos comentado con anterioridad, nos vamos a dar cuenta entonces que la última función sería cuando tengamos la probabilidad de que dos estudiantes sean exonerados. Y en este caso, como nos vamos a dar cuenta, el resultado nuevamente cambia y por lo tanto el valor sería 0,1088. Y ahora, como ya tenemos en cuenta estos tres valores, técnicamente lo que nos queda pendiente es la suma de los mismos, porque es lo que hemos comentado con anterioridad. La probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados será la suma de los valores anteriores al número 3. En este caso sería la suma de 0,0057 más 0,0368 más 0,1088, dándonos un resultado total de 0,1533 o como también lo podríamos decir 15,13%, el cual, como nos vamos a dar cuenta, este resultado final representa la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados del parcial final. No solamente uno, dos o ninguno, sino todo en conjunto, podríamos decir entonces en este caso que representará esta probabilidad al final. Como nos damos cuenta, a partir de este punto deberemos ser muy cuidadosos y cuidadosas en cómo nosotros podemos hacer el planteamiento de la probabilidad inicial, porque al mismo tiempo, como pudimos plantear la probabilidad de que menos de 3 estudiantes sean exonerados, también podemos hacer exactamente lo mismo en otros casos diferentes. Por ejemplo, podríamos decir la probabilidad de que más de 10 estudiantes sean exonerados. En ese caso, más de 10 tendrían que ser el número 11 y el número 12, llegando hasta ese punto el número 12, porque recordaremos que será el valor máximo que podríamos llegar a obtener. Así que, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos la interpretación de este valor para que de esa manera planteemos la probabilidad. Ahora, teniendo en cuenta este resultado, vamos a ver otro de los casos curiosos con los cuales también podemos llegar a trabajar. Y para eso recordaremos cuál es la tercera pregunta que se nos estaba planteando. Vamos ahora a encontrar la probabilidad de que 2 estudiantes o más sean exonerados. Si tenemos en cuenta el contexto y lo que acabamos de aprender en la probabilidad anterior, nos vamos a dar cuenta que 2 estudiantes o más los vamos a reflejar por medio del símbolo de mayor o igual, porque fijémonos que a diferencia del caso anterior, no nos dice más de 2 estudiantes, nos dice 2 estudiantes o más, lo cual significa entonces que el 2 será nuestro primer punto de partida para que de esa manera encontremos la probabilidad. Sin embargo,
En este caso, como muchos y muchas se estarán dando cuenta en estos momentos, encontrar esta probabilidad puede llegar a ser algo extenso, porque si hablamos de dos estudiantes o más, básicamente estaríamos encontrando desde el número 2, siguiendo hasta el número 3, número 4, número 5, hasta llegar al número 12. Es decir, que en ese orden de ideas tendríamos que encontrar demasiadas probabilidades para que de esa manera encontremos la probabilidad definitiva, algo que puede llegar a ser muy extenso, así que por lo tanto vamos a racionalizarlo de una manera mucho más directa. Verá, cuando nosotros utilizamos las distribuciones de probabilidades, tal cual como veremos en videos futuros, una forma en la cual podríamos evitar cada uno de esos cálculos de probabilidades individuales es encontrar algo que podemos llamar el complemento. Cuando hablamos del complemento, estamos hablando de la contraparte que puede llegar a tener una probabilidad o una distribución de probabilidad, lo cual significa entonces en este caso que si queremos evitar encontrar todas las probabilidades individuales, lo que podemos utilizar es un complemento y para eso lo que haremos es escribir esto que vemos en pantalla. Si se dan cuenta, al momento de utilizar un complemento, lo que estamos haciendo es escribir primero el número 1, luego el símbolo de menos y luego volvemos a escribir la probabilidad anterior, pero con la diferencia de que ahora ya no vamos a escribir el símbolo de mayor o igual, sino que ahora vamos a escribir el símbolo de menor. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo ese cambio? Tengan en cuenta que para nosotros puede ser muy difícil encontrar todas las probabilidades que van desde el 2 hasta en adelante, pero si vemos la otra contraparte, que serán los números menores a 2, entonces en este caso para nosotros sería mucho más sencillo, porque los números que son menores a 2 vendrían siendo el número 0 y el número 1, en el cual podríamos llegar a calcular fácilmente esos dos valores de una manera mucho más directa. Pero si nosotros estamos aplicando esta contraparte, también tendremos que utilizar este 1 menos que vemos al principio, porque lo que va a hacer el 1 menos es encontrar la contraparte, o como le hemos llamado, el complemento que tiene esta probabilidad. Tengan en cuenta que el uso de este complemento solamente es necesario cuando no queremos utilizar todas las probabilidades que pueden haber después. Es una breve recomendación que tendremos muy presente cuando estemos trabajando con estas probabilidades. Así que, por lo tanto, podemos darnos cuenta que ya para encontrar la probabilidad definitiva estaremos colocando nuevamente el 1 menos y luego aquí colocaremos las dos probabilidades que nos quedaron presentes para este caso, porque ya sabemos que los valores que son menores al 2 vendrían siendo el número 0 y el número 1, lo cual significa que estos dos valores, como ya los conocemos del ejemplo anterior, simplemente entonces sería la operación de esta manera: 1 menos la suma de los dos valores, 0,0057 más 0,0368, que como ustedes estarán dando cuenta, estos dos valores se encuentran atrapados dentro de unos corchetes, representando que esos dos valores son una acumulación a la cual le vamos a restar el número 1, lo cual significa entonces que como valor final vamos a obtener el número 0,9575 o como se podría reflejar 95,75%. Esta podría decirse que es la probabilidad de que dos estudiantes o más sean exonerados. De pronto ustedes también se preguntan, si yo hubiera utilizado el método largo de encontrar cada una de las probabilidades desde el 2 hasta el 12 y luego sumo todas esas probabilidades, ¿también hubiera obtenido el mismo resultado? La respuesta es sí. Si hubiéramos hecho el método largo en el cual hubiéramos obtenido cada probabilidad de forma individual y al final sumar todas esas probabilidades, obviamente hubiéramos obtenido este mismo resultado. Pero como volvemos a decir, este caso hubiera sido mucho más extenso para que de esa manera entonces no tengamos en cuenta todos esos valores. Es mejor aplicar lo que hemos llamado como el complemento. Solamente es cuestión de tener mucho cuidado en cómo colocamos este 1 menos y cómo revertimos directamente la probabilidad, sabiendo que en este caso, como la probabilidad original era el mayor o igual a 2, entonces la probabilidad contraria vendría siendo los valores menores a 2. Siempre en este caso llevamos la contraria por medio de este tema del complemento.
Así que, por lo tanto, a partir de este punto, también podríamos realizar otros planteamientos de otras probabilidades. Yo, por ejemplo, podría preguntarles, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 10 estudiantes sean exonerados? En ese caso, menos de 10 tendría que ser desde el número 0 hasta el número 9, pero como en ese caso vendría siendo otra vez varios valores, entonces en ese caso podríamos volver a plantear el complemento. La probabilidad de que X sea menor a 10 la podríamos revertir colocando 1 menos y luego la probabilidad de que X sea mayor o igual a 10. Es decir, los números menores a 10, la parte contraria serían los valores que son mayores o iguales a 10, que en ese caso los valores mayores o iguales a 10 serían 10, 11 y 12, que sería de una manera mucho más sencilla encontrar esa probabilidad si aplicamos directamente el complemento. Pero como ya saben, este apartado del complemento solamente lo utilizaremos como una ruta alternativa para no tener que encontrar varias probabilidades individuales. Finalmente, estudiantes, ya para terminar de entender cómo funciona la distribución binomial, vamos al tema de los estadísticos principales, que como recordaremos en este caso, vamos a hablar de tres estadísticos que serán el número esperado, la varianza y la desviación estándar, en la cual podremos recordar las fórmulas que vimos al principio. Si nosotros queremos encontrar el número esperado de estudiantes exonerados, lo que realizaremos es una multiplicación del número de ensayos por la probabilidad de éxito. Ya sabemos en este orden de ideas que el número de ensayos vienen siendo todos los estudiantes y la probabilidad de éxito viene siendo 0,35, lo cual significa entonces que el resultado nos daría 4,2 estudiantes esperados. Es decir, que aproximadamente podríamos esperar que 4 estudiantes sean exonerados del examen final. Esto técnicamente lo consideramos como un orden de ideas en el cual hemos trabajado con la información inicial. Al mismo tiempo, si quisiéramos encontrar la varianza de estudiantes exonerados, recordaremos nuevamente la formulación, el número de éxitos por la probabilidad de éxito y la probabilidad del fracaso, donde la multiplicación de estos tres valores nos va a dar como resultado 2,73. Debemos recordar que la varianza, así como lo vimos en el apartado estadístico, es una medida que generalmente no interpretamos, porque a través de la varianza es donde realmente viene el uso principal, que será encontrar la desviación estándar, donde en ese caso la desviación vendrá siendo la raíz cuadrada de la varianza y que nos dará como resultado 1,65. Esto técnicamente nos está diciendo que si tomamos como base principal el 4,2, que es el número esperado de estudiantes exonerados, tanto a la izquierda como a la derecha de ese 4,2, podemos llegar a encontrar límites de tolerancia. Es decir, que yo podría predecir cuál es el número mínimo de estudiantes exonerados o cuál será el número máximo de estudiantes exonerados. Pero todo esto lo estamos trabajando a través del contexto inicial. Debemos comprender que no siempre los resultados van a ser similares. Simplemente estamos llegando a comprender de que en este caso la distribución binomial siempre trabajará con un número de ensayos y una probabilidad de éxito, porque a partir de ahora vamos a tener en cuenta que las demás distribuciones de probabilidad pueden llegar a tener parámetros completamente diferentes a los que hemos aprendido en este video. Entonces, estudiantes, como tal los animo a que en el foro de participación de este tema de las distribuciones de probabilidad podamos brindar un ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a utilizar esta distribución binomial. Recordemos entonces que no solamente estamos planteando probabilidades exactas a través de ciertos números, también podemos aplicar probabilidades acumuladas o probabilidades por medio del complemento, tal cual como lo vimos en los ejemplos anteriores. Siempre vamos a tener en cuenta de que la distribución binomial requiere el número de éxitos, también vamos a requerir la probabilidad de éxito y la probabilidad del fracaso, tres valores fundamentales con los cuales siempre vamos a representar esta distribución binomial. Sin más, estudiantes, quedaré muy atento a cualquier comentario que tengamos al respecto de este tema y nos veremos hasta una próxima ocasión en la cual seguiremos trabajando con las demás distribuciones de probabilidad. Hasta un pronto entonces, estudiantes.